Cuicuilco, cuyo nombre proviene de la palabra de origen náhuatl que significa lugar de cantos o ruegos. Fue el primer gran centro integrador de la Cuenca de México, donde aparece por primera vez la arquitectura a gran escala. Cuicuilco construida como resultado de los hechos históricos que conforman la identidad del México de hoy. Cuicuilco es una de las zonas arqueológicas más importantes para explicar la aparición y desarrollo de las altas culturas en Mesoamérica. En este sitio aparece por primera vez la arquitectura de piedra a gran escala, integrándose en un asentamiento de extensas dimensiones. En su momento de auge, Cuicuilco contaba con una población de entre 20.000 y 40.000 habitantes, siendo el primer centro integrador de la Cuenca de México. Fue uno de los primeros y más importantes centros ceremoniales en el Valle de México. Cuenta con un basamento piramidal construido entre el 800 y 600 a.C., que es la principal estructura del lugar conocida. Cuicuilco fue originalmente fundado como un asentamiento agrícola, pero existe evidencia de prácticas religiosas tempranas, incluyendo ofrendas de piedra y el uso de cerámica como ajuar funerario. Superárea. La zona arqueológica de Cuicuilco se ha ubicado en la etapa proturbana de las sociedades mesoamericanas, es decir, en un momento previo a la plena urbanización de los asentamientos, fenómeno que estaría representado por el surgimiento de la ciudad de Teotihuacán al norte de la Cuenca de México. Localización. Cuicuilco es una zona arqueológica mesoamericana del periodo preclásico localizada en el extremo sur de lo que fue el lago de Texcoco, en el sur de la Ciudad de México, Distrito Federal. Se ha propuesto que la localización de Cuicuilco es un antiguo delta de las corrientes que descendían del bosque de Tlalpan hacia el lago de Texcoco. Era estratégica tanto por la cercanía de recursos lacustres y de bosque de encino-pino como por ser un punto sobre la ruta hacia el Valle de Toluca. Aportaciones. La cultura cuicuilca se distingue por su arquitectura de templos enormes, por ser agricultores de maíz y algodón, pulidores de metal que utilizaban para el decoro de ornamentos hermosos de oro y plata, una forma o sistema sofisticado de pictográficos que servía como su escritura. Vida cotidiana. La base de su economía era la agricultura, la pesca, la caza y la recolección. En Cuicuilco se levantaron basamentos con bajos cuerpos escalonados hechos de base de barro. Posteriormente, se edificaron con revestimiento de piedra volcánica y cantos de río, tanto para los de planta circular como rectangular, sobre la cual se construían los templos, siendo los primeros en aparecer. Posteriormente, comenzaron las superposiciones de plataformas rectangulares y circulares, creando escalinatas y rampas para poder subir al templo. Características físicas de la cultura. Tenían cabezas redondas afectadas por la deformación craneana tubular directa u oblicua, siendo la primera la más usual. Incluso se acostumbraba a la mutilación dental. El promedio de vida era de 51 años, debido principalmente a la presencia de enfermedades como la osteomielitis. Agricultura y alimentación. Por su ubicación, sus pobladores tuvieron acceso a los recursos naturales lacustres, flora y fauna, ya que se encontraban aproximadamente a 4 kilómetros del lago de Xochimilco. Se piensa que su dieta consistía principalmente en maíz, frijol, calabaza, tomate, pescado y animales silvestres. La religión en Cuicuilco aparece estrechamente relacionada a la arquitectura monumental, lugar en que se practicó el culto más elaborado, donde la casta sacerdotal, además de desempeñar las funciones religiosas, ejerció tareas políticas y administrativas. También, este grupo con su comportamiento empezó a definir el gobierno teocrático, donde se le rindió culto a las fuerzas de la naturaleza, tierra y agua, a la fertilidad de la tierra, representadas por las numerosas representaciones femeninas moldeadas en barro, y al dios viejo del fuego, Huehueteotl, el ser supremo. Nombre: Huehueteotl. Cultura: Cuicuilco. Periodo: Preclásico tardío. Material: arcilla. Descripción: representación del dios viejo, también conocido por dios del fuego, uno de los cultos más antiguos de Mesoamérica, y en particular esta pieza, una de las más antiguas representaciones del mismo. El dios lleva consigo cargando un recipiente donde se conservaba el fuego. El culto a Huehueteotl se extendió por Mesoamérica gracias a Teotihuacán.
cultura que adaptó algunas características de Cuicuilco, como pasó con muchos de los dioses más importantes. El culto se diversificó y tomó características particulares en cada cultura. En concordancia con la transformación de algunas aldeas en villas y en centros ceremoniales no planificados, en Cuicuilco se aprecia un considerable desarrollo económico, logrado gracias al aumento de la población, a una mayor productividad agrícola en virtud de la práctica de cierto adelanto tecnológico, factores que contribuyeron a producir excedentes, mismos que permitieron fortalecer y ampliar su comercio de materias primas y objetos manufacturados con los demás grupos de la cuenca y fuera de ella. A semejanza de otros grupos culturales primitivos, entre los pobladores de Cuicuilco habitual fue la desnudez. Dieron preferencia al adorno sobre el vestido. Sus figurillas exponen una clara disminución del arte textil y cierto retroceso en la costumbre suntuaria. Por medio de la pintura facial y corporal, dieron sentido y expresión al gusto imperante en la época. Recurrieron también el uso de huesos, colmillos, conchas, cuentas de jade, etc., para confeccionar sus adornos, orejeras, collares, pectorales, brazaletes, ajorcas y espejos de hematita. Usaron sandalias y peinaron elaboradamente el cabello. Showcase con un tipo de molcajete utilizado para moler maíz. El dibujo de arriba muestra cómo se utiliza esta herramienta. Entre los oficios practicados, el más extendido fue sin duda alguna la alfarería, cuya manufactura quedó confiada a la destreza e imaginación del artesano, quien además de confeccionar cerámica, doméstica y funeraria, modeló al pastillaje una serie de figurillas. En su mayoría se trata de representaciones femeninas, posiblemente conectadas con el culto a la fertilidad. Para la confección de sus herramientas, martillos, perforadores, cuchillos y raspadores, usaron piedra volcánica, obsidiana, pedernal, hueso, madera, etc. Culto a los muertos. Una manifestación significativa de la expresión religiosa es el culto a los muertos. Los pobladores de Cuicuilco continuaron realizando ciertos ritos funerarios en el cual enterraban a sus muertos con ofrendas, objetos de uso personal, como cerámica, alimentos, etc., relacionados con la creencia de facilitar al muerto la transición de este mundo al otro. Los cadáveres eran enterrados en los patios o debajo de los pisos de las chozas, sin que se cavara una fosa especial para depositar el cuerpo. En posición extendida o flexionada, persistió la costumbre de efectuar entierros individuales y también múltiples, en grupo, aunque también eran enterrados en excavaciones tipo fosa de nombre troncocónica, en el que de igual manera se depositaban objetos importantes en la vida del muerto. La existencia de un culto a los muertos más elaborado se corrobora por la práctica de hacer entierros radicales, es decir, al frente del basamento circular. Es posible que se trate de entierros de personajes de importancia dentro de la comunidad, como sacerdotes, considerando que por excelencia fue Cuicuilco un centro religioso. Su destrucción y abandono, debido a la erupción del volcán Xitle, ocasionó una serie de migraciones y reacomodos poblacionales en la cuenca lacustre, que culminaron con la consolidación de la urbe de Teotihuacán como centro rector del periodo clásico en el Altiplano Central. Cronología de Cuicuilco. 1700 a.C. La región en donde posteriormente florecería la ciudad de Cuicuilco, para estos años, estaba conformada por pequeños conglomerados humanos, que poco a poco se fueron transformando en aldeas de chozas, agrupadas alrededor de un centro religioso. 800 a.C. Cuicuilco presenta un crecimiento en tamaño y población. 300 a.C. Cuicuilco se localiza al suroeste del Valle de México. Hacia el 300 a.C. se conforma casi como centro urbano, debido a su crecimiento tanto poblacional como constructivo. Para esta fecha, es probable que Cuicuilco fuera el centro más grande en el Valle de México. 200 al 100 a.C. Decadencia de Cuicuilco. 100 al 150 después de Cristo. Desaparición catastrófica de Cuicuilco.